Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por reunirse. Sé que em, puede que no todos tengan tiempo para poder reunirse. No sé si está ahora sí Georgina, Ilse. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ahora sí. Bueno, yo voy a empezar a grabar la sesión con otro programa porque por alguna razón no tengo permisos de grabación con esta aplicación. Pero la idea es que pues ustedes puedan hacer preguntas de cualquier tipo. Voy a ir dando una introducción a algunos detalles que han salido sobre el curso y luego me voy a ir de lleno con ejemplos con ChatGPT y algunos otros detalles nuevos que han salido sobre la inteligencia artificial, ¿no? Em, y pues prácticamente esa sería la mecánica y si tienen dudas, preguntas, por supuesto, las van a poder realizar y con gusto se los contesto. Gracias. Bueno, eh, me voy a ir para acá. Bueno, como ustedes saben, este es el curso sobre inteligencia artificial que básicamente ustedes se interesaron por estar aquí. Muchas gracias. Es un curso dado o impartido por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo en su formato de educación continua. En este caso, pues el punto sí es revisar cuáles son los usos de la inteligencia artificial generativa, en dónde va y qué es lo que va, hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a integrarlos a nuestros procesos, ya sea personales, ya sea laborales, o incluso en nuestra familia y en nuestra forma de pensar. Una de las cosas que últimamente estamos revisando bastante es que no solamente la inteligencia artificial va a servir como una herramienta más tecnológica, como lo podrían ser la realidad virtual y aumentada, sino que además va a fungir también un papel muy importante en repensar la realidad. Hablamos que la inteligencia artificial se va a comportar como una especie de cuarto cerebro y eso me parece muy interesante porque estaríamos diciendo que efectivamente nosotros vamos a ser más que solo personas que utilizan una herramienta, sino que también nos vamos a comportar diferente esto gracias al uso de la inteligencia artificial. Y es algo que ya está pasando por las redes sociales, por YouTube, por todo lo que consumimos, TikTok, por todas las marcas que creamos, pero es algo que ya está sucediendo, ¿no? Que va cambiando nuestras formas de pensar. Imaginemos TikTok, ¿no? Antes nos aburríamos menos rápido y hoy en día es posible, y las próximas generaciones, las generaciones que vienen abajo, seguramente lo dicen todo el tiempo, se aburren demasiado rápido y necesitan contenido un poquito más dinámico, didáctico, más y más y más rápido y mucho más innovador y entretenido. Pero bueno, esos son uno de los temas que se pueden tratar, ¿no? El aspecto filosófico, también el aspecto literario. Hay algunos autores que hablan sobre el aspecto de la creatividad, que la inteligencia artificial no desarrolla la creatividad, como tampoco inicia revoluciones, ¿no? Y creo que esto es un tema interesante cuando hablamos de películas como Terminator, entre otras. Por aquí me habían hecho una pequeña pregunta sobre cómo entregar las metas. Me ingresé como alumna, nada más para dar esta introducción. Aquí, por ejemplo, yo puedo entrar a la clase de inteligencia artificial, me voy al trabajo en clase y la meta número 2, que es esta, que bueno, yo puedo entrar eh, aquí para ver las instrucciones con este botoncito. Y en la parte superior derecha, pues yo puedo añadir, adjuntar archivos o trabajar con un documento, que creo que en el ambiente digital, que es Classroom, pues es súper fácil trabajar con Google Documentos, ¿no? Porque creo el documento y una vez que he creado el documento, puedo trabajarlo desde ahí. Entonces me voy a mi documento y aquí puedo trabajar, bueno, aquí ya le integraron inteligencia artificial, por ejemplo, esto que antes no estaba.
y puedo poner notas sobre análisis de datos del equipo de matemáticas, suponiendo que estoy en esa clase o en esa situación, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos añadir notas de una reunión, no sé, los puntos de la reunión fueron, y bueno, ya se empiezan a enumerar. Y bueno, aquí pueden añadir su actividad. En este caso, por ejemplo, se les recomienda utilizar un formato, nada más que aquí creo que se me olvidó más bien a mí adjuntar el formato, ahorita se los pongo. Y el punto es que ustedes añadan capturas de pantalla y añadan, digamos, también el prompt que utilizan, ¿no? O lo que están utilizando. Ilse. Así, el formato sí está, nada más que está más abajito. ¿Dónde lo tengo aquí? Ah, más abajo. Ahí, no, No, en este más no abajo. está. Porque creo que en este... Yo sí lo vi. Sí, creo que en este no está y está en otra meta, pero es el mismo formato, básicamente, ¿no? Es el mismo formato, que es este de aquí, este. Este es el formato de entrega. Pero, pues eso no importa, ¿no? Ustedes pueden utilizar su propia forma. Y ahorita les pongo este mismo formato aquí para que lo tengan nada más pues a consideración, ¿no? Y pues esas serían algunas de las dudas que han surgido técnicas, digamos, del curso. El otro es que no se preocupen por los cuestionarios o las entregas o evidencias, no se preocupen tanto, traten de eh, tomar esto más bien como solo prácticas y tratar de informarse, porque esto va tan rápido que es como muy complejo seguir todo el tiempo los mismos formatos o las mismas maneras en las que tratamos de utilizar la inteligencia artificial. Incluso los videos, que a mí me sorprendió mucho, se tardó un poco en iniciar el curso, pero en lo que se tardó en iniciar el curso, que fue más de un mes y medio, más o menos, voy a entrar a ChatGPT, pero en lo que se tardó en iniciar el curso ya había ChatGPT cambiado o había evolucionado, digámoslo así, a otros formatos. Ya no está el 3.5, ya está el 4.0, el Omicron, o el preview del Omicron, que digamos sería el Omicron 1, y que usa razonamiento avanzado. Ahí iniciaríamos con otro tipo ya de inteligencia artificial. Y no sabemos si en 2 semanas ya va a estar listo este Omicron 1, porque empiezan a decirnos que va a estar una inteligencia artificial en cierto X de tiempo, luego lo sacan antes por cuestiones de estrategias políticas y demás. Y en fin, van moviendo mucho las formas de actuar también con la inteligencia artificial. Por lo que una de las consideraciones que tenemos es la inteligencia artificial se ha vuelto algo político, se ha vuelto también, puede volverse un arma por el uso de datos y por supuesto que ya lo están utilizando en tiene muchos usos en cuanto a servicios militares y demás, ¿no? Entonces eso creo que siempre debemos tenerlo muy claro cuando hablamos de los usos de la inteligencia artificial, tanto lo positivo como esas partes que podrían resultar negativas. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias, por ejemplo, de ChatGPT en su versión de paga o en su versión gratuita? Bueno, la versión gratuita, una de las diferencias que tiene, yo pago normalmente ChatGPT, lo utilizo bastante, tanto para lo académico como para aprender, como para hacer mis análisis de datos, tanto para programar, porque en mi caso
a veces programo o tiendo a querer como ver todos estos desarrollos, ¿no? Y me interesa mucho. Entonces lo utilizo como para muchas cosas y es una herramienta muy interesante que para mí sí se está volviendo como cerebros externos, donde le doy información y puedo recuperar fácilmente el tema que traía antes y eso me ayuda bastante. Pero bueno, uno de los puntos clave es que nosotros podemos evitar que se roben nuestros datos. Digamos evitar porque uno ya no sabe cuándo sí, cuándo no, pero le podemos quitar la opción de mejora el modelo para todos. Es decir, la versión gratuita, si ustedes les ponen información o datos personales o le empiezan a poner correos electrónicos o nombres, sí lo va a tomar y va a mejorar el modelo para todos. En cambio, si le ponemos desactivar, prácticamente estaríamos diciendo que no van a utilizar nuestros datos o nuestro contenido para mejorar el modelo para todos, ¿no? Eso sería uno de los principales puntos o diferencias que tenemos entre una versión gratuita y una versión de paga. También tenemos algunas otras situaciones, que es que la inteligencia artificial, sobre todo este tipo de inteligencia generativa que genera datos, genera imágenes, genera texto, digamos programación, es que está muy vinculada al tema de programación y por eso se vincula con GitHub, que es una página web donde los programadores se comparten bases de datos, programas, entre otras cosas. Y pues pueden agregar sus perfiles, pero eso también es muy... hay que tener mucho cuidado con cómo compartimos esta información. También hay otras aplicaciones que se pueden conectar, como Google Drive. Vale la pena conectarlo con Google Drive siempre y cuando no tengan información sensible. Entonces aquí yo, si tengo información sensible, mejor lo desconecto. Pero puede acceder, por ejemplo, a toda nuestra nube y entonces obtener información desde ahí y jalar PDFs o cualquier otro tipo de documento o herramienta que nosotros queramos jalar, ¿no? También puede exportar los datos que se generan, se puede editar la parte de audio. Es bien interesante porque ya estas versiones, ya hay un chat GPT para MacBook y entonces pueden descargar la aplicación en MacBook y les lee el texto que genera y entonces también puede ser una muy buena manera de aprender o practicar idiomas y creo que eso vale la pena en vez de comprarse diversas aplicaciones para muchas cosas. Creo que con solo ChatGPT, sabiéndolo utilizar al máximo, sí podemos sustituir muchas aplicaciones, ¿no? Y bueno, la memoria, normalmente mientras más chateamos con él, mientras más chateamos con ChatGPT, tiende a mejorar su forma de contestar porque va procesando mejor las tendencias y las probabilidades de que nosotros aceptemos esa respuesta. Entonces el tener memoria es de mucha ayuda, a menos que no necesitamos que tenga memoria y así no nos roben también parte de datos, ¿no? Pero también podemos hacer que en general nos hable de alguna u otra manera, de forma predeterminada, y que lo podamos configurar según lo que nosotros necesitamos, ¿no? Eso también es parte de la versión de paga. Entonces tenemos estas que son algunas diferencias. Las otras diferencias es que en la versión gratuita suelen no poder adjuntar tantos documentos o tanto tiempo chateando con el sistema, o no genera imágenes, que por ejemplo en la versión de paga yo puedo generar una imagen. Por ejemplo, digo, Discord es mucho mejor para la generación de imágenes. Esta generación de imagen, por ejemplo, o estas imágenes son mucho más estéticas que lo que podría hacer ChatGPT, pero bueno, podemos decirle que nos desarrolle una imagen, ¿no? Desarrolla una imagen de una persona caminando por una playa.
Y bueno, ahí lo que va a hacer es pues desarrollar la imagen, ¿no? Y esa es una de las ventajas del tema de paga. Por ejemplo, ¿para qué podría utilizar? Y bueno, ha ido mejorando un poco, pero ¿para qué más podría utilizar esto de la generación de imágenes o de qué me serviría? Una de las cosas es que, por ejemplo, yo puedo borrar eh, y ponerle sustituir por un perro. Bueno, puedo hacer imágenes porque me dedico a la creación de contenido o me quiero dedicar a la creación de contenido educativo y entonces puedo sacar imágenes sin necesidad de pagarlas de forma externa porque todavía no tenemos una regulación exacta de la generación de imágenes y aún así la generación de imagen tiene un porcentaje de creatividad. Aquí no le agregó ningún perro, pero vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle mascota, agregar mascota. Vamos a ver si lo toma. Bueno, como ustedes se dan cuenta también cuando están interactuando con ChatGPT, cada vez que hacen la interacción, pues se tarda, ¿no? En poder generar esa imagen que nosotros queramos. Pero también lo podemos utilizar, por ejemplo, para hacer libros de colorear o si nosotros tenemos niños en casa o nos dedicamos al área de preescolar, primaria o incluso secundaria, podemos agregar o generar diferentes tipos de imágenes que se puedan pintar, colorear o algo por el estilo, ¿no? Por ejemplo, aquí le puedo poner, genera una imagen de un gato para colorear. Lo estoy poniendo muy simple, pero mientras más observemos cómo hacer un buen prompt, más comprendamos cómo hacer un buen prompt, vamos a generar mejores imágenes y también mejores textos o mejores respuestas. ¿Qué les parece este gatito, por ejemplo? Digo, no fue muy específico, pero podremos especificar tanto como queramos. Igual pueden escribir texto, no es necesario no es necesario el hablar. Y aquí los tengo. Bueno, también hay generadores de prompts, que eso también se ha ido mejorando con el paso del tiempo. Y estos lo hacen para poder replicar estos prompts y que se puedan, que podamos una y otra vez generar texto, ¿no? Que creo que eso es un tema muy importante. El estar generando una y otra vez el mismo tipo de texto, la verdad es que puede ser a veces muy, muy difícil porque no está permitido a la inteligencia artificial estar replicando una misma imagen. Tanto así que existe, por ejemplo, esta página, ¿no? En la cual nosotros podemos poner este mismo texto. Por ejemplo, voy a agregarle este texto, genero una imagen de un gato para colorear, pero, por ejemplo, quiero que sea del 1500 y le puedo poner color, me gusta este color y además quiero, por ejemplo, bueno, no el weight, no. Además quiero, por ejemplo, que sea geométrico, no sé. Lo podemos copiar y esto lo llevamos otra vez a ChatGPT, esto que yo genero en mi prompt. Y voy generando otro tipo de imagen. Y este tipo de palabras o estos conceptos clave pues son mucho más allegados al lenguaje de programación porque recordemos que la inteligencia artificial en sí, la generativa, no es que sea alguien que está razonando, sino que estudia la probabilidad de que una palabra pueda seguir concatenada a otra, es decir, que pueda la probabilidad de que todas estas palabras conecten unas con otras y lo hace bastante bien. Entonces, sí, en general,
la inteligencia artificial generativa hoy en día es más predictiva. Y algo que están integrando ahorita con la nueva versión, que es la Omicron 1, es que sí está teniendo un razonamiento avanzado. Y hablamos tanto de la lógica formal y la lógica informal que alguna vez nos enseñaron, que era de si el cielo está nublado, hay probabilidad de lluvia. El cielo está nublado, entonces significa que hay probabilidad de lluvia. Entonces este tipo de lógica es más o menos la lógica que sigue ChatGPT. Y bueno, como podrán ver, sí me generó la imagen según más o menos lo que estaba explicando en el prompt que me generó la página de IMI Prompt. Entonces esto es una forma también de realizar libros, de realizar cuentos, y creo que también sirve bastante como inspiración. Si a ustedes les gusta escribir, si tienen por ahí pendiente una novela, un cuento, poema, lo que ustedes tengan, creo que también esto ayuda bastante a romper con este círculo o vicio de la hoja en blanco o del papel en blanco, o incluso si se quieren inspirar nada más, pues sirve bastante, ¿no? Entonces, estos son uno de los usos y estas serían una de las principales diferencias. El gratuito pues, no tiene todas estas características, sino pueden adjuntar documentos, entre otras cosas, y tampoco pueden crear GPTs. Bien, ¿a qué me refiero con GPTs? Y bueno, luego me voy a ir a la parte de adjuntar documentos y cómo todo esto puede mejorar nuestra forma de aprendizaje. Con GPTs me refiero a que todos los que ven aquí a la izquierda, todos estos, digamos, GPTs que yo tengo, por ejemplo, Charlemos en inglés, Resume tu PDF, Valid Expert, ¿no? Que es un experto en temas de validez. Tengo un asistente de trabajo, tengo un especialista, por ejemplo, didáctico, en mi caso por temas de dar clases. Tengo un asesor académico que me ayuda a revisar trabajos. Entonces, ¿cómo los genero? Estos que son GPTs especializados, pues me voy a explorar GPTs. Aquí hay muchas personas que generan GPTs distintos. Incluso hay quienes ya generan su GPT PDF especializado o SQL experto, si quieren aprender a programar, o Wix, o Canva, o Scholar. Bueno, ahorita vamos a revisar un poco este tema también de los GPTs. Pero bueno, en fin, ¿qué es un GPT? Es un chat GPT dentro de un chat GPT, pero que se está especializando en una sola función. Y mientras más se utilizan o más se entrenan, que así se le llama, que se le está entrenando, es decir, mientras más personas lo utilicen, tiene mejor uso adaptativo sobre esa especialización. Por ejemplo, yo me podría crear un GPT sobre cómo yo redacto y que me ayude a redactar cosas como yo los redactaría. O que me ayude a hacer TikToks educativos como lo haría Luisito Comunica. O como lo haría X especialista youtuber. Entonces sirve bastante para mercadotecnia y sirve bastante para enviar correos, mensajes, incluso si ya se meten más al área de programación, hay infinidad de cosas que se pueden hacer conectando ChatGPT como API a diferentes sistemas. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Muy bien, muy interesante todo. Yo tengo una duda. Yo no tengo la versión de paga, pero ¿se puede pagar mensualmente o tiene que ser un año completo? Es mensual. De hecho, es una restricción muy interesante del propio ChatGPT o de OpenAI, que es la empresa que lo está generando, porque no tienen la versión de paga anual. Tienen la versión, em, tienen la versión de equipo y tienen la versión digamos, individual. Aquí está la parte de personalización del GPT, pero bueno, ahorita voy. Este, por ejemplo, es el personal, que es el Plus, es $20 mensuales. Les permite utilizar pues DALL-E,
crea y utilizar los GPTs que ahorita les estoy mencionando, acceso a análisis de datos, de carga de archivos, navegación web, acceso a todas las últimas, digamos, lanzamientos, ¿no? Y tenemos la versión empresa, que bueno, hace una semana o hace 2 días, yo creo, no estaba la versión Enterprise. O sea, imagínense con la velocidad que van OpenAI para hacer todo esto, que se vuelve prácticamente descartable la mayoría del contenido que se hace, ¿no? Sobre todo en este tema. Entonces tiene el team por $25, que lo que permite es que imagínense si ustedes están en una compañía de trabajo o en un equipo de trabajo, ustedes pueden pagar, pero lastimosamente es $25 cada uno del equipo, pero lo pueden pagar y ustedes se pueden ir compartiendo documentos o información y generar una base de datos sólida del equipo de trabajo, y eso permite otro tipo de usos, ¿no? Y también la empresa pues permite otros, porque tiene controles de administrador, tiene soporte y administración, tiene acceso ilimitado y de alta velocidad, que eso es algo que no pasa con todos, y es ilimitado y de alta velocidad porque imagínense pues es atender a toda la empresa, ¿no? Pero esto es un poco ya más caro. Sí. Cuando voy en mi caso, Play Store, ¿no? O a querer descargar la aplicación de ChatGPT, me parecen pues varias aplicaciones. De estas, ¿hay alguna diferencia? Digo, me imagino que todas tienen el mismo propósito, pero no sé si hay así como favoritas o qué es lo más, pues ahora sí que lo más sugerible para alguien que lo va a rentar individualmente, ¿no? Que va a pagar una suscripción semanal, mensual y de forma individual. La versión que ustedes deben descargar es la original, que es OpenAI, la realizada por esta compañía, la precursora, la impulsora, es esta, ¿no? OpenAI, este es ChatGPT. Otras versiones, otros GPTs, porque ya luego otras compañías lo que empiezan a hacer es agregarle el GPT, y muchas personas piensan que ese es el original, entonces hay que nada más verificar que sí sea de la compañía OpenAI. ¿Por qué esta compañía y no otra? ¿O por qué este chat y no otro? Prácticamente han hecho muchas pruebas, hemos revisado artículos académicos, científicos, de divulgación, y es la mejor versión, es el más adelantado, no hay otro, ni Google con Gemini, porque esa es otra inteligencia artificial generativa, eh, lo ha superado, básicamente, en cuestión de generación de texto y de usos de inteligencia artificial. Entonces, Gemini también es muy parecido a ChatGPT. Es la competencia básicamente, y también si se dan cuenta pues está cobrando aproximadamente $20 mensuales. Entonces, de todas las aplicaciones que he estado utilizando y que sabemos que están avanzando, la mejor va a ser ChatGPT en su versión, bueno, con la empresa OpenAI, y lo pueden descargar en el celular, que ahí tiene activado el audio, pueden conversar con él. En algunos iPhones ya tiene algunos usos también distintos. Utilizarlo en su versión web, utilizarlo en MacBook también, es la verdad como la forma más sencilla de utilizarlo, pero es una versión web al final. Entonces, lo que nosotros estamos revisando es ChatGPT en su versión OpenAI. Esa es la versión que les recomendaría, ¿no? Y sí me han preguntado mucho, no crean, sobre cuál es la mejor, porque luego aparecen, por ejemplo, estas, ¿no? Todas estas opciones, pero ninguna de estas es. La original es esta que dice ChatGPT OpenAI. Georgina. Tengo otra duda. Esta mañana en redes sociales me sorprendió una publicación que decía información de IA. ¿A qué se refiere una publicación
o sea, es una publicación en Facebook y me llamó mucho la atención. Me imagino que, bueno, más bien no me imagino cómo se genera este tipo de información o de dónde jala esa información si no la estoy publicando yo. Y digo, y ahí hace la referencia, ¿no? Que está publicada por IA. Bueno, hay diferentes formas. La página tiene que especificar exactamente qué tipo de información está tomando, generando, porque por ejemplo ahorita en Instagram, si ustedes se hacen una foto o en TikTok, les va a decir que si quieren etiquetarlo con IA, que eso significa que utilizaron filtros, básicamente, ¿no? Para verse mejor o verse peor, ¿no? O verse diferente. Este, entonces ahí está la etiqueta de inteligencia artificial y nosotros lo podemos poner. En textos, en publicaciones de, digamos, revistas o periódicos, ahí cada vez más tendremos que fijarnos exactamente para qué lo están usando. Si es un periódico confiable, que sabemos que es de décadas que están utilizando buena información, seguramente lo van a utilizar, pero para la edición del texto, no para la información, porque es distinto. Entonces sí estamos en un momento muy complejo de definir eh, cuál es la información verídica, ¿no? Creo que eso es algo que sí asusta y que cada vez nos vamos a tener que volver más críticos y con pensamiento crítico. Y ese es el punto de tener este tipo de aproximaciones. Puede que llegue en algún momento que no podemos distinguir tan bien si no tenemos pensamiento crítico o digamos información suficiente como para poder discernir entre una información y otra. Se va a volver cada vez más especializado todos los temas que nosotros tratemos de abordar. De hecho, una de las problemáticas es que ChatGPT es para quien sabe del tema para el cual lo esté usando. Yo no les recomendaría sacar información de ChatGPT de informaciones que ustedes no conocen, ¿no? Pero vamos a ir llegando un poco a ese punto, pero sí, tenemos que ver qué tipo de información. Luego, si en la próxima, por ahí en un comentario me puedes dejar la liga o el screenshot, lo reviso y vemos exactamente de qué se trata, porque hay muchísimas cosas que están saliendo. Y no solo eso, videos ya con los labios moviéndose y pareciera que es la persona. Hace no mucho vi en Facebook a Mauricio Ramos, este reportero de Estados Unidos, que incitaba a la población a migrar a Estados Unidos. Y si no te fijabas muy bien en cómo movía los labios, sí parecía muy real, porque era su voz, porque era el tono que utiliza normalmente para dar información. Entonces sí se vuelve súper peligroso, ¿no? Que bueno, era a ver si lo encuentro. Bueno, no es él, pero era otro periodista, se me fue el nombre. Jorge Ramos, Jorge Ramos. Bueno, pues lo pusieron en Facebook hablando y parecía él, pero no, absolutamente no era él, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de interacción. Em, y esto es algo que va a pasar cada vez más, eh, porque vivimos en un mundo de infodemia, de infoxicación, es decir, excesos de información y que estamos totalmente ya infoxificados, ¿no? Irse. Por ejemplo, si uno contrata, no sé, 3 meses de prueba, paga a uno el chat GPT y hace uno sus propios GPTs, pero luego dice, no, no lo puedo pagar y lo cancela. ¿Pierde uno todos esos GPTs o te los guarda? Los guarda, pero no se pueden utilizar, ¿no? Por Ah, ejemplo, sí, pero ah, no se borran no se borran. hasta que Em, vuelvas a pagar. exacto, Ok, hasta que vuelvas a pagar. está Seguramente bien. luego van a haber nuevas características que van a decir, bueno, si pasas de un año te lo vamos a borrar, como Google ya implementó algunas cosas, ¿no? Por no uso o falta de uso de sus correos, porque generan mucha contaminación, porque recuerden que toda la información al final sí daña el medio ambiente, ¿no? Entonces también de eso se debe estar conscientes un poco sobre el uso de la información. Lo que es interesante es que con los GPTs, por ejemplo, hice un detector de plagio académico, se puede compartir,
se puede, digamos, se puede poner en el GP Store, es decir, que aparezca junto todos los GPTs y que esté público. Y entonces ustedes les pueden compartir GPTs a sus mismos compañeros de trabajo. O si son docentes, pues hacia sus alumnos, ¿no? Para que hagan ciertas actividades o ciertas estrategias. La semana pasada, justamente hice que se llama AMCO Seguimiento, es de una empresa, ¿no? Y entonces querían una forma de generar cartas rápido a través de los datos que le dan sus clientes en una tabla. Entonces nada más copiamos, pegamos la tabla y ya les generaba una carta sobre los puntos en los que estaban bien o en los que estaban mal. Entonces hay muchas ideas de lo que podemos utilizar en ChatGPT en negocios, en las empresas donde laboramos o en nuestro propio quehacer diario. Si nos toca hacer muchos correos electrónicos, pues podemos tener formas de poder contestar rápido así, ¿no? Generando nuestros propios GPTs. Entonces, para poder generar un GPT, podemos irnos a mis GPTs, crear un GPT. Y no sé, a ver, Georgina, Irse, ¿de qué les gustaría hacer un GPT? ¿De qué se les ocurre? Un GPT para generar prompts. Ok, interesante. Entonces vamos a crearlo y vamos a conversar directamente con el chat GPT para que nos ayude a diseñarlo. Vamos a ponerle, ayúdame a diseñar un GPT para crear buenos prompts. Y bueno, ahí solito está trabajando y va a empezar a generar el propio GPT especializado en generador de prompts. Igual ahorita se los comparto y lo prueban a ver qué pueden hacer con él. Pero el punto es ir trabajando con estos GPTs para entrenarlos y una vez que estén entrenados, pues van a contestar mejor, ¿no? Aquí ya me dio algunos detalles o premisas con las que yo podré iniciar a desarrollar mis GPTs. Voy a poner sí, me gusta ese nombre. Si ustedes quieren configurar algo, aquí lo podemos hacer en configuración. Si queremos cambiar algo. También me diseñó, fíjense, un logo. Vamos a decir que nos gustó. Y ya en configuración ya aparece el nombre de creador de prompts, la descripción, aparece lo que hace. Por ejemplo, este GPT tiene el objetivo de ayudar a los usuarios a crear prompts efectivos para diversas aplicaciones de inteligencia artificial, como generación de imágenes, texto o modelos conversacionales. Proporcionará orientación detallada y sugerencias prácticas para ajustar la redacción, estilo y enfoque de los prompts según el tipo de resultados que se deseen obtener. Evitará respuestas ambiguas o demasiado técnicas, enfocándose en explicaciones claras y ejemplos útiles. Entonces, con esto ya tenemos un creador de prompts. Pero, ¿qué pasaría si yo tuviera aquí un PDF en donde yo ya le explico cuáles son mis prompts preferidos, o de un artículo científico que me diga cómo son los prompts, o cualquier detalle que yo quiera generar, que yo quiera darle? Pues yo aquí en esta opción de conocimientos, yo podía cargar un archivo, cualquier archivo que bueno, fuera apto para eso, y se cargaría y tendría como base de datos principal ese archivo, ¿ok? Y entonces este creador de prompts serviría a partir de mi propia base de datos, más su base de datos que tiene, más como todas las personas, si yo lo comparto a cualquier usuario que tenga el enlace o a cualquier usuario en el GPT Store, pues podríamos ir generando mejor y mejores prompts cada vez, ¿no? Entonces aquí me da la URL, que se los estoy pasando, y que justamente dice creador de prompts.
Entonces yo ya se los di y ustedes pueden generar pues sus propios prompts con el de ayuda, ¿no? Por ejemplo, ayúdame a refinar un prompt para generar texto creativo. Eso es una opción que tiene. Entonces ya me va a generar algunos elementos clave que necesita para que me genere un buen prompt. Y eso está bien cuando yo no sé todavía cómo hacer buenos prompts. Entonces ya me dice, a ver, específicame el tipo de texto. ¿Va a ser un diálogo? ¿Va a ser un poema? ¿Va a ser un texto dramático, poético? ¿No? Entonces ya me está ayudando a definir el prompt. Me da un ejemplo y me da algunos consejos finales. Algo que siempre sirve si nosotros queremos hacer un ensayo, un texto, un poema, es definir la cantidad de palabras que vamos a utilizar. Justamente aquí lo hace, ¿no? Da una cantidad de palabras específicas, entre otras cosas. Bueno, vamos a actualizar. Ustedes ya tienen acceso. Es según lo que tenía, déjeme revisar. Tenía una versión. Según yo ahorita solo basta con iniciar sesión. Antes no se podía. Y voy a iniciar sesión con otro correo que no tengo paga. Aquí está. Entonces vamos a ver si sí, me deja ir a explorar GPT, pero voy a pegar la liga. Y según yo sí me va... No, no me va a dejar entrar a este, solo a los otros. Creador de prompts. O a lo mejor tarda un poquito porque el de Aplu... Miren, este es otro que creé, que se llama Aplu Planificaciones y sí me deja utilizarlo. Este genera planificaciones para los docentes de la UABC. Entonces, sí me deja utilizarlo. A lo mejor va a ser por un tiempo que tengo que esperar un poquito de tiempo para su uso. Si no, veo aquí... Ah, no, ahí está, GPT Store. Guardar. Ya. Ya deberíamos poder usarlo. Sí, ahí está. Entonces, listo. Ustedes ya lo podrían usar. Si quieren que haga algún otro GPT, con gusto, no se preocupen. Si ustedes todavía no se animan a pagarlo, porque también es un desembolse pues mensual. O si, por ejemplo, lo pueden usar solo en ciertas temporadas, solo un mes, y lo generan para hacer ciertas actividades, creo que también se vale. Que yo lo recomiendo bastante. Por ejemplo, profesores que quieren hacer presentaciones, yo les digo, hagan sus presentaciones con X aplicación y háganlas todas en un solo mes y líbrense todo el semestre o el año de no hacerlo, ¿no? O por semestre o por cada 3 meses y ya lo podrían utilizar. Pero eso es una forma de crear GPTs y vamos a ir a otros GPTs, por ejemplo, este de validez experto, por ejemplo, tengo 3 documentos adjuntos que yo seleccioné para que este GPT tuviera esa base para ayudarme en la generación de textos. Incluso ustedes podrían considerar hacer GPTs de apoyo de edición gramatical, de revisión de redacción, para revisión, edición de tesis, si tienen de alguna universidad, también lo podrían utilizar muy bien, para la generación de textos literarios o para la revisión de textos literarios, y podrían añadir varios textos que ayuden a revisar, como los de Casani, ¿no? Que son unos clásicos para esos temas de revisión, o si son periodistas, lo pueden utilizar también. Creo que esos son técnicas que les podrían ayudar bastante
a mejorar su redacción. Por otro lado, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un documento, por ejemplo, vamos a poner aquí, este texto que estoy adjuntando está en inglés, es un texto de revisión de la literatura, y le puedo poner lo siguiente para que me haga todo un análisis del texto. Le voy a poner revisa el PDF adjunto, le voy a poner entre comillas el nombre del PDF, full texto 1. Revisa el PDF adjunto, full texto 1, y elabora lo siguiente. O elabora una tabla donde resuma la introducción, metodología, resultados y conclusiones. Es muy sencillo, muy práctico, y podría añadir. Añade la referencia en formato APA de este documento. Y bueno, lo está haciendo en inglés. Luego lo puedo pedir, por ejemplo, si no me está gustando el output, yo le digo que lo quiero en español. En español. Y bueno, ya empezaría a generar el resumen en formato tabla y lo dividiría por introducción, metodología, resultados y conclusiones. Esto es algo que es un poco más fácil, ¿no? Sí, Ilse. Sí, en la meta 2.1 venía algo así como, creo que darle un texto y que haga un resumen, y no sabía que en la versión gratuita se le podía subir, porque hace poco no se podía, Hace un poco no se archivo. podía. Entonces le adjunté un archivo PDF de un artículo que yo conozco muy bien para ver si el resumen si era, pues si estaba pegado a la realidad, ¿no? Y el artículo es y muy bueno. A mí me sorprendió muchísimo. Es que está mejorando mucho. Y la versión que es gratuita no está tan mejorada como estas dos versiones que están acá. Aunque dicen que es la misma, sí está un poquito más mejorada. Y la versión 0, la O1, la Omicron 1, es mucho más natural el lenguaje. Mucho más natural. O sea, no sé, aquí todavía se distingue con algunos adjetivos que utiliza ChatGPT, como que utiliza demasiados adjetivos. Es decir, finísimo, buenísimo, grandioso, impactante, ¿no? Utiliza este tipo de palabras que son adjetivos que hacen que no se sienta del todo natural, ¿no? Como que no solemos ser tan expresivos. Eso es lo que tiene la inteligencia artificial. Eh, entonces, ya ha ido mejorando en su forma de redacción. Lo otro es que claramente con estos avances, lo más probable es que ya no necesitemos tanto de los traductores como tal, traduciendo, sino que más bien los vamos a requerir como vigilantes o abogados de la traducción, ¿no? Más como una especie de revísame si lo que se hizo estuvo bien, y eso va a pasar a otra temática, como muchos aparatos que ya existen, celulares que se van a Japón, se van a China y simplemente ponen el celular, hablan o ya tienen audífonos y les traduce en tiempo real lo que le está diciendo a la otra persona. Si está en inglés, se los traduce a chino, si está en chino, se los traduce en inglés, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que ya es real, ya pasa en otros países, y me parece que si vamos para allá sin ningún problema, ¿no? Sin embargo, el aprender otro idioma, pues sí, digamos que hace que nosotros entendamos o percibamos el mundo de diferentes maneras, más allá de no aprenderlo. Pero sí hay culturas o sí hay idiomas que más se nos pueden dificultar más precisamente por donde nos ubicamos, ¿no? Pero bueno, esto es algo que podemos hacer tablas y de hecho podemos seguir solicitándole cosas. Ahora elabora
una tabla comparativa de los resultados, ¿no? Y bueno, nos va a hacer una tabla comparativa de los resultados, pero no solo eso, sino que nosotros podríamos subir 2 documentos PDFs o 3 o 4. Antes se podían subir solo de uno en uno. Ahora soporta un poco más los textos y cada vez está soportando más cantidad de palabras y de caracteres, ¿no? De tokens, dirían también, del uso de inteligencia artificial. Entonces podríamos hacer comparaciones de textos. Algo que les recomiendo muchísimo es que hagan este tipo de resúmenes y que luego le pidan hacer una presentación. Y entonces les va a dar las diapositivas, por ejemplo. Digo, también hay forma, y lo vamos a ver más adelante, pero también hay forma de generar diapositivas en código para PowerPoint con ChatGPT. Pero le puedo poner, genera la presentación de 10 diapositivas del... Bueno, le voy a poner ahora genera, porque ya tiene memoria. Bueno, y entonces aquí ya me está haciendo las diapositivas, ¿no? Y las hace bastante resumidas, porque recordemos que las diapositivas deben ser de menos de 40 palabras. Entonces lo hace bastante bien, resume muy bien. Sobre todo, si ustedes le van dando poco a poco las instrucciones, es decir, primero hazme el resumen, después hazme las diapositivas. Justamente así es como piensa el ser humano también. Primero tengo que leer, luego puedo ponerme a subrayar y encontrar ideas principales, porque hago una segunda lectura, ¿no? Luego me puedo poner a hacer un resumen, porque ya encontré las ideas principales. Luego puedo hacer una síntesis, porque ya entendí muy bien el contenido del resumen. Luego de la síntesis, entonces puedo hacer un mapa mental, puedo hacer un mapa conceptual, puedo hacer una presentación, porque ya domino más el propio texto que acabo de leer. Entonces, justamente así, con ese nivel taxonómico, cognitivo, también así piensa la inteligencia, bueno, no piensa, pero también así reacciona mejor la inteligencia artificial por pasos. Y si comprendemos esta parte de que va por pasos, entonces se nos va a hacer un poco más fácil de ir dándole instrucciones, ¿no? Entonces, estas son algunas cosas de las que hace ChatGPT. Ya nos llegó un poquito la hora. No sé si por el momento tengan alguna otra duda o si con esto ya las dejé más confundidas o, o más emocionadas o quieren experimentar otras cosas. No sé si tengan algún otro comentario. Yo me quedé muy sorprendida. Estoy muy feliz de haber tomado este curso. Muy útil e interesante. Muy bien. Pues si llegan a tener dudas, igual me escriben ahí por comentarios. Voy a subir este video en un ratito. Y si dicen, no, ¿puedo hacer esto? O en la versión de paga se podría hacer tal cosa, les puedo contestar o grabo un videito y con mucho gusto les respondo las dudas que requieran, ¿no? El punto es que, les digo, lo tomemos más como un juego, lo tomemos más como de relajación, del sábado o el domingo, echarse un cafecito y ver qué hace ChatGPT, ver una noticia, hacer que ChatGPT nos haga un TikTok o el guión del TikTok que podría utilizar de esa noticia. Incluso podremos salir de aquí como youtubers, ¿no? Pero el punto es un poco eso, exploremos, no se preocupen tanto por las actividades o tareas, yo las entiendo perfectamente, estos son más bien didácticos, más para que ustedes sí se acerquen a la herramienta, pero si ustedes se están acercando, no hay ningún problema, ¿no? Entonces el punto es eso, aprender poco a poco. Y aquí estamos para cualquier cosa. Muy bien, entonces pues nos vemos en otro formato, ya sea en video pregrabado o en alguna otra sesión si tienen la oportunidad. Y nada, pues que tengan una bonita semana. Se cuidan. Muchas gracias. Buenas noches. Bye.